Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio, les saluda Margarita García. Estamos viendo estos días la revisión de la guía de buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica. Hoy día vamos a tocar el capítulo referido a áreas de manufactura. Y cuando yo les menciono áreas de manufactura, quisiera que hagan el ejercicio de revisar qué palabras les llega a la mente en este instante. Por ejemplo, la sola palabra manufactura, que nos habla de diferentes procesos de producción, de control de calidad, de almacenamiento, de aseguramiento de la calidad. Además, podemos mencionar otras palabras relacionadas, como operaciones unitarias, procesos, subprocesos, equipos, instrumentos, suministros, orden lógico, procedimiento, secuencia lógica, requisitos de limpieza, procedimientos de limpieza, supervisión, procesos de supervisión, controles en proceso, análisis de producto terminado, diseño de producto, especificaciones, requerimientos de usuario, balanceo de presiones, superficies lisas, esclusas, sistema de ventilación balanceado y de repente todo lo que está relacionado como las UMA o las unidades manejadoras de aire, después los flujos de personal, de materiales, de producto, de desechos, materias primas, material de envase, material de empaque, todos los parámetros relacionados con un área, temperatura, presión, iluminación, humedad relativa. Y si todos estos componentes, todas estas palabras que nos llegan a la mente cuando pensamos en áreas de manufactura, obviamente cada uno lo acotará a la manufactura a la que se dedican o a la etapa de la manufactura a la que se dedica. Si es completa o si es proceso solo de acondicionado, proceso solo de almacenamiento o procesos completos donde incluyen todo el proceso de dispensación, fabricación, envasado, empacado, acondicionado, almacenamiento, etc. Y si eso lo juntamos con las normas de buenas prácticas de manufactura que están enfocadas en que se alcance la calidad de los productos asociado con su eficacia y su seguridad en un ambiente donde se han minimizado riesgos de todo tipo, riesgos de contaminación microbiana, riesgos de contaminación cruzada, riesgos de contaminación particulada, riesgos de contaminación a las personas, riesgos de operaciones inseguras, riesgos de productos que no resistan su tiempo de vida útil, etc. Entonces, vemos que cuando lo asociamos a buenas prácticas de manufactura, asociamos al tema de riesgos, gestión de riesgos, asociamos a que tenemos que tener procesos robustos, procesos validados, asociamos a que estamos cubriendo un mínimo de requisitos que nos van a permitir cumplir de manera satisfactoria cada etapa del proceso de manufactura de tal manera que se asegure la calidad, eficacia y seguridad de los productos. Entonces, y esto aplica tanto a producción, a los procesos de producción, procesos de control de calidad, procesos de aseguramiento, procesos de almacenamiento, procesos de distribución, etc. Entonces, fíjense que si ya estamos frente a una guía, una relación de preguntas para evidenciar si estamos cumpliendo o no con las buenas prácticas de manufactura, y estamos en el capítulo, como en este caso que hemos visto, relacionado a áreas de manufactura, podemos estar en otros capítulos, pero siempre van a estar los conceptos, o sea, en qué contexto estamos, en este caso áreas de manufactura, y hemos visto diferentes términos, diferentes palabras que nos ubican ahí, y las buenas prácticas que siempre van a tener un foco, protección del producto en base a un mínimo de requisitos que aseguren esta protección, lograr que el producto esté protegido. No me refiero a que esté dentro de cajas, me refiero a que esté protegido por una conducta de calidad de todo el personal, por un ambiente seguro donde las paredes son lisas, donde hay mínima contaminación o ausencia de contaminación de todo tipo, donde los procesos que ya se han validado, que se han retado, que se sabe que son seguros y nos dan los resultados que esperamos, el producto que queremos, se repiten de manera consistente, lote a lote, a lo largo del tiempo de vida.
que todo está respaldado por evidencias, que todo está respaldado por el cumplimiento de requisitos, de normas, que todo está respaldado por un personal capacitado, que todo está respaldado porque todo lo que interviene está en perfectas condiciones de acuerdo a los requisitos o a las condiciones de trabajo que se han establecido, y que todo está documentado, que todo está procedimentado. Entonces, fíjense que ya con eso tenemos una idea de lo que nos van a pedir. Tenemos una idea, y eso va a pasar con una guía de inspección que la haga, como en este caso estoy hablando de la guía de inspección que utiliza la autoridad sanitaria local peruana, pero puede pasar con otras autoridades sanitarias. Van a variar en temas específicos, o que la autoridad ha considerado ampliar algún requisito que da la OMS porque han tenido experiencias relacionadas a ese requisito que les obligan a introducir, por decir, un subrequisito o ser más específicos en ese punto. Entonces, ¿qué nos preguntarían acá? Las áreas de manufactura están dispuestas de tal forma que la manufactura se realiza en áreas conectadas, preferiblemente en un orden lógico, en correspondencia con la secuencia, las operaciones y los requisitos de limpieza y sanitización. Entonces, fíjense, orden lógico. ¿Qué paso voy a hacer primero? En temas de proceso y en temas de limpieza y sanitización. Voy de una zona más sucia a una menos, o mejor dicho, más limpia, acorde a los requisitos de mi producto. Y cuando digo voy de una zona menos sucia, es que tiene que haber una lógica en el proceso de ingreso de personas o de materiales a las instalaciones donde voy a hacer la manufactura. Ingreso de la calle, llego a unos vestuarios donde ya está acondicionado el sistema de ventilación para asegurar que no ingrese polvo, que no ingrese contaminación, y que además, conforme se avanza en esa lógica, en esa secuencia, el aire cada vez es más limpio hasta el momento de ingresar ya con el uniforme limpio, completo, etcétera, a las áreas de fabricación o de acondicionado. Entonces hay una lógica de menos limpio a más limpio, de procesos generales como el vestuario a procesos específicos. Hay una lógica, hay un orden lógico. En este caso, ahí todavía es informativo. La adecuación del espacio de trabajo y almacenamiento de los productos en proceso permite la ubicación lógica y ordenada de los equipos e insumos. Ya eso lo he tocado en un video anterior, pero tenemos que trabajar lo que son las normas de buenas prácticas, que están pensadas, diseñadas para minimizar riesgos, para asegurar calidad, en que el espacio de trabajo no facilite que la persona que está trabajando ahí comete errores, porque hay una mala distribución, porque hay una ubicación de equipos que va contra reflujo, es decir, primero debo mezclar y luego moler, por decir, o moler primero y después mezclar, y la moledora está después y primero está la mezcladora. Entonces la persona tiene que hacer un reflujo, primero va para allá, luego regresa para acá y luego vuelve a ir para acá para hacer otro proceso. La idea es que esté en secuencia. Todo eso está pensado, y no por una persona, sino a lo largo de los años, en base a experiencias, en base a expertos que han encontrado que es la mejor forma de trabajar algo, el orden. Por eso que las buenas prácticas siempre se basan o enfatizan ese orden, sobre todo un orden lógico, un orden lógico. Y si vamos a llevarlo a nuestra cultura diaria, un orden lógico sería, por ejemplo, yo coloco primero la ropa que se puede doblar en un armario, un ropero, y al final, o la ropa más pesada que no se arruga, y encima podré poner aquella ropa que sí es más delicada, más suave, menos peso, que si le pongo algo pesado encima se arrugaría. Entonces, esa lógica, llevarlo a nuestro mindset, a nuestra forma de pensar, de qué secuencia lógica me permite mantenerme en orden, me permite minimizar riesgos, me permite evitar impactos negativos en mis procesos, en qué flujo es el que necesito. Y de eso se trata acá, ¿ok? Y cuando digo llevémoslo al día a día de una persona, por ejemplo, ya si voy a hacer una mención a temas de cocina. Como ahora ya tanto hombres como mujeres cocinan, no me refiero a uno en particular. Si voy a preparar una receta, para no tener problemas de que me olvidé algún componente, o que hice la mezcla cuando no tocaba, o agregué algo cuando no tocaba,
y lo vemos en esos videos de chef, ponen todos sus ingredientes en unos pequeños bols y lo ponen en secuencia. Esto primero, esto primero. Eso también facilita el proceso, lo hace más ágil. Y en producción se tiene que manejar también el tema de tiempos y movimientos para ser más productivos. Entonces el hecho de tener una secuencia lógica en las cantidades ya pesadas facilita que la persona que va a hacer esa mezcla, esa combinación, ese proceso, lo tenga en una secuencia lógica. Y como las personas que trabajan, por ejemplo, en el área de sólidos o cualquier área de fabricación, reciben los insumos en un contenedor ya dispensados, ya pesados, ya fraccionados, enseñarles en su mesa de trabajo. Primero ponen a ver cuál es el que entra primero, el insumo A. Entra el D primero, luego el A, el D, luego viene el C, luego el E, dependiendo si son 5 insumos, A, B, C, D, y lo colocamos uno tras otro conforme va a producirse la adición. Todo eso tiene que respetarse, porque se entiende que si el procedimiento de manufactura o la instrucción de manufactura ha establecido esta secuencia, es porque hay una lógica detrás de ello. Entonces, dentro del proceso de capacitación, se le instruye también a la persona a cargo que siga ese mecanismo de mantener siempre un orden lógico en todo. Inclusive al momento de colocarse la indumentaria propia del área, hay un orden. Y más crítico conforme nos acercamos a un proceso más crítico como el de estériles. Y el procedimiento establece el orden de vestimenta. Se reduce al mínimo riesgo de confusión entre los diferentes productos farmacéuticos o sus componentes. Esto también está relacionado con lo que les acabo de mencionar. Si yo tengo ya la práctica de colocar mis insumos en forma secuencial conforme van a entrar en el proceso, entonces la confusión es más fácil de detectar si es que, por ejemplo, una confusión al momento que me entregaron los insumos de dispensación y no miré bien el número de lote, no miré bien el nombre de producto, porque yo a la persona que está le enseño, tienes que chequear. Este insumo dice lactosa. Tú tienes lactosa, sí. ¿Cuánto dice acá? Medio kilo. ¿Qué dice tu balanza aquí ya en el área de producción? Medio kilo. ¿Qué tal? ¿Están todos? Tienen que estar todos. Es la primera verificación que hace la persona que va a fabricar. Se entiende que el jefe de producción junto con su persona recibe. Pero luego al momento ya de ponerse a trabajar con el producto, chequean en su área los pesos, los lotes que dice la orden. Y luego ya entran a iniciar todo el proceso de manufactura. Entonces tiene que reducirse mediante este mecanismo que les he mencionado u otros que tenga la organización, porque de repente ya tienen lector de código de barras o QR, dependerá de lo que tengan como mecanismo para minimizar riesgos de confusión, pero tiene que haber la estrategia, el mecanismo. Se evita la contaminación cruzada y se reduce el riesgo de omisión e incorrecta aplicación de cualquiera de las etapas de manufactura, almacenamiento o control, mientras tengamos el principio del orden y la gente se meta en la cabeza que todo tiene que tener un orden y una lógica, va a ser más fácil evitar este riesgo, minimizarlo. El tema de la contaminación cruzada, creo que para todos es claro que estamos hablando de que si yo tengo un producto que tiene como principio activo, por ejemplo, el diclofenaco, no debe haber trazas de otro AINE o no debe haber trazas de, por ejemplo, de dexametasona, por poner no debe haber trazas. O sea, en mi gráfica, en mi curva de análisis no debe aparecer un componente extraño como trazas, que me va a demandar investigar qué cosa es. Obviamente lo primero que se hace es revisar qué productos tuvo antes en esa sala. Entonces, ¿cómo se evita la contaminación cruzada? Mediante la adecuada limpieza, mediante el adecuado uniformado, es decir, que la persona utilice para cada tipo de producto con diferente principio activo un uniforme completamente limpio. Que la persona cuando sale de su espacio de trabajo, si es que se ha generado mucho polvo, tenga un procedimiento que le asegure que va a dejar la ropa más empolvada o el mameluco más empolvado en la esclusa donde tiene que dejarlo, y que cuando sale el zapato también está protegido de tal forma, o se hace una limpieza previa antes de poner un pie sobre los corredores que son comunes a las diferentes salas. Es decir, ahorita les puedo dar algunas situaciones, algunas ideas, algunas formas,
pero cada uno conoce sus instalaciones y tiene que conocer sus procesos. Y no tiene que asumir que siempre, todos los meses van a trabajar el producto A en esta sala, el producto B en esta sala, luego el C en la sala del A y el no. A veces no sucede eso. Y a veces no siempre todos los meses se fabrican los mismos productos. Entonces tiene que haber un análisis, una evaluación para que determinen cuál es la mejor estrategia para evitar que trazas de un producto salgan al corredor y que contaminen las otras salas que están alrededor de este espacio o en su trayecto hacia la sala de lavado de equipos, por ejemplo. Si sacamos un equipo a una sala de lavado de equipos y ese equipo tiene producto principio activo, ¿cómo hacemos para evitar que contamine a lo largo de su tránsito hacia la sala de lavado de equipos? Eso va a depender de sus sistemas de ventilación, del procedimiento de limpieza, del tipo de equipo, si puede trasladarse dentro de algo que lo proteja, no sé si un cubo, un coche con tapa. Ya cada uno determinará sus mecanismos para evitar que haya contaminación cruzada. Cuando los insumos o productos están expuestos al ambiente del área donde se muestrea, las superficies interiores, paredes, pisos y techos son lisas, no presentan grietas, aberturas ni hendiduras y no desprenden partículas. Eso, ¿por qué? Necesitamos evitar que estas partículas luego lleguen al producto y lo contaminen, ya sea de manera química o sean las naves que trasladen microbios hacia el interior de los insumos, porque la tambora está abierta, el insumo está en contacto con el aire que está a su alrededor, etc. Entonces, el área donde se muestrea es como un área de fabricación y tiene que replicar las mismas características, la misma calidad de aire, la misma calidad de las instalaciones. La instalación donde voy a hacer este principio activo es una instalación donde las paredes son lisas, ángulos sanitarios, sistema de ventilación, aire filtrado al 100%, humedad máxima 65%, temperatura máxima 25 grados. Esas mismas condiciones tiene que tener la sala de muestreo. Si es un producto estéril, mi sala de muestreo tiene que ser una cabina estéril, con sus esclusas de ingreso y salida, etc. Igualito que un área estéril. Se replican condiciones justamente para que no haya contaminación al exponer, al abrir el envase y exponer el insumo, el principio activo, al medio ambiente externo, que debe ser de la misma calidad de limpieza la misma limpieza de aire o calidad de aire de donde voy a fabricar, o mejor. Dichas superficies permiten una limpieza fácil y eficaz, así como sanitización. Fíjense, la superficie debe ser lisa. Ahí creo que a estas alturas no hay nada que discutir. La pintura no debe ser de mala calidad, que ante ciertos vapores comience a caerse, a desprenderse, a agrietarse, etcétera, porque ya estamos frente a una superficie no lisa. Y también debe ser una pintura o un acabado capaz de resistir a los sanitizantes que usamos en planta. No todas las plantas usan los mismos sanitizantes, ni hacen la misma rotación de desinfectantes, ni usan las mismas concentraciones, porque de acuerdo a la evaluación que han hecho, la validación de limpieza, han determinado cuál es la mejor combinación, cuál es la mejor frecuencia de cambio, cuál es el mejor pool de desinfectantes y en qué concentraciones. Entonces, cuando se hace la rotación de desinfectantes, de repente algunos no le agreden al acabado, a la superficie, a la pintura, pero de repente hay otras que sí. Entonces hay que si estamos construyendo algo nuevo, estamos reparando o estamos remodelando, establecer o averiguar cuál es la mejor pintura, la epóxica u otra que haya salido, para que resista a los desinfectantes que se usan en planta y que se han elegido ya sea por disponibilidad, ya sea porque es más fácil manipular, menos tóxico, ya sea porque así lo hemos determinado de acuerdo a nuestra propia biocarga. Cada planta va a tener una biocarga distinta porque tiene distinto grupo humano, distinto contexto, distinto ambiente, distinto todo. Los drenajes son de tamaño adecuado. Hay salas que van a tener drenajes y hay salas en las que es mejor no tener drenajes porque demanda una validación de la limpieza que incluye ese drenaje y que se asegure que no haya ningún reflujo hacia afuera. Y sobre todo en las áreas estériles no debería haber
drenajes. El tamaño es adecuado y bueno, todo, y ahí tendrá que sustentarse cuál es el diseño, el plano, por dónde sale, a dónde va, etc. Se evita la presencia de canales abiertos donde sea posible y en caso de ser necesario son de poca profundidad o superficiales para facilitar la limpieza y la sanitización cuando proceda. Dependerá de la planta. De repente es una planta que hace solo procesos de acondicionado y tiene algún drenaje especial que no es el de fabricación, pero es de poca profundidad. ¿Facilita eso realmente la limpieza o es porque era una construcción antigua y se ha mantenido? Entonces tendrá que sustentar la parte que está siendo auditada, ¿no? Las áreas de producción, incluyendo envasado primario, muestreo y pesado de materias primas y laboratorio de pruebas microbiológicas, están ventiladas eficazmente. Entonces fíjense, hemos terminado de ver el tema de superficies lisas, fácil de limpieza y que también resistan los desinfectantes que utilizamos. Las áreas, ahora también vamos a entrar a ver el tema de la ventilación. O sea, yo limpio una superficie, pero no puedo tener un aire que la esté ensuciando. Eso implica que mi aire esté limpio, y para lograr mi aire limpio voy a tener un sistema de ventilación donde coja el aire de la calle y lo a presión con su motor respectivo, voy a evitar darle otros nombres, insufle, lo ventile y lo haga pasar por filtros más gruesos, menos gruesos, hasta lograr que salga un aire limpio como yo necesito para esta sala, porque luego lo voy a calificar, voy a medir partículas, voy a medir renovaciones de aire por hora, cantidad de aire que circula, voy a hacer un recuento microbiano. Si es un área, por ejemplo, donde no fabrico estériles, pero si es estéril, seguro que voy a tener el EPA necesario para que me asegure este. Además, tengo que hacer pruebas de hermeticidad de filtro, que no es otra cosa que asegurar que no haya agujeritos ni partes mal selladas del filtro que esté permitiendo que el aire sucio pase por un costadito. Todo eso se mide, todo eso se determina, y a estas alturas creo que la mayoría de plantas hasta tiene sus propios equipos para ejecutar estas calificaciones. Entonces, el sistema de ventilación va a incluir todo el proceso de filtración, toda la capacidad que tenga para soplar a través de estos, y porque obviamente los filtros hacen resistencia a este flujo de aire. Entonces, acá va a tener que haber una fuerza, un motor que sople hacia acá, y va a depender también de la cantidad de filtros que necesito, porque si estoy en una zona donde hay mucho polvo, eso es una cosa que se evalúa también cuando uno ve nuevas locaciones, terrenos que comprar, ubicaciones. Si estoy cerca al mar y corre mucho viento en las tardes, si es una zona donde hay mucha arena, entonces me va a procurar un contexto, un ambiente con mucha tierra. Voy a tener que tener de repente ya no un prefiltro, sino 2 o 3 prefiltros para que no me agoten muy rápido los filtros de acá, porque cuanto menos porosidad el costo es más alto. Entonces todo eso también se evalúa cuando se está haciendo una evaluación de dónde construir una planta nueva. Pero si ya tenemos ya una planta, entonces tenemos que ver cuál es la mejor combinación de prefiltros y filtros para lograr el aire que necesito de acuerdo a mis procesos, y con qué frecuencia lo voy a cambiar, con qué frecuencia se va a calificar, etc. Entonces, cuentan con instalaciones de control de aire adecuadas al ambiente exterior. Cuando es adecuadas al ambiente exterior, es que son capaces de filtrar todos los contaminantes que llegan y proveer el aire limpio que necesito, la presión que necesito. Y además tengo controles. Puedo evidenciar en el techo técnico o en el corredor técnico todo el sistema de ventilación, los manómetros para ver si ya se está saturando el filtro, y otros procedimientos u otras estrategias de control que tengan para todo este manejo del sistema de ventilación. Además, cómo está el sistema de refrigeración del aire, porque ya está mi aire limpio y mi aire está a 30 grados para hacer la fabricación, eso no se acepta, entonces va a tener un sistema de refrigeración. ¿Cómo logro mantenerlo? Entonces tengo que lograr que cuando llegue ya a mi sala reciba aire limpio, de acuerdo a lo que necesito para el proceso, con una buena humedad y con una buena iluminación, con un buen número de recambios de aire por hora, o sea que se esté refrescando el aire, salvo que tenga aire fresco al 100%, es decir, que yo filtre, sople, bote, filtre, sople, bote. Pero usualmente no es así. La mayoría de plantas tiene, salvo que sea un proceso que requiera este aire fresco al 100% como una sala de dispensación, usualmente hay un retorno. Soplo y parte del aire se va afuera y parte del aire
es recuperado y pasa nuevamente a ser filtrado. ¿Por qué? Porque es un aire ya refrigerado, es un aire que ya se logró que llegue a una temperatura y una humedad que necesitamos. Eso es un tema relacionado con costos de la instalación, ¿no? Pero todo tiene un sustento, todo tiene una lógica. Acá siempre va a haber una lógica. ¿Por qué necesito ese aire? ¿Por qué lo hago así? ¿Cuál es mi respaldo? Y el resultado tiene que ser siempre que mi aire, así tenga un porcentaje de recirculación, cumpla con las características del aire que necesito. Para eso se hacen evaluaciones, conteo de partículas, recuento microbiano, medición de humedad, medición de diferenciales, medición de recambios de aire por hora, etc. Dichas áreas son supervisadas regularmente tanto durante los periodos de producción como en los de no producción con el fin de asegurar el cumplimiento con sus especificaciones de diseño. ¿Cuál es la supervisión? Obviamente tenemos mecanismos de revisar cuánto está mi manómetro, registro, cuánto está la temperatura del aire, registro. Puedo establecer que sea al llegar al trabajo y a la salida, si es lo mínimo que quiero reportar, pero de repente sí necesito también hacer una medición cada vez que yo salgo al refrigerio y regreso. Ese sería un mejor sistema de control. Revisar, y si hay un área que es muy crítica, que yo necesito que siempre esté en sus parámetros, porque es un proceso bien delicadito, haré pues cada hora, cada 2 horas, mi procedimiento lo va a establecer. O sea, a la persona no se le tiene que ocurrir, alguien ya tiene que haber hecho un análisis de riesgos. Y la supervisión sirve para corroborar que se están cumpliendo procedimientos, que se están tomando los controles, que se está registrando lo que se tiene que registrar. Y tiene que ser no solamente cuando están produciendo, sino también fuera, salvo que yo tenga sistemas automatizados de control. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un almacén, un sistema automatizado de control de temperatura y humedad, y por ejemplo una cámara fría, y yo tengo un sistema de alarma. Un sistema de alarma que esté conectado, por ejemplo, con la caseta de vigilancia, y que si suena la alarma de inmediato llamen a mantenimiento y al supervisor del área para que se apersonen y vean qué está pasando. Y tener mi procedimiento, las estrategias o los pasos a seguir en caso de que esto suceda. ¿Qué voy a hacer si la cámara fría por X razones deja de funcionar? Mal mantenimiento, no se hizo mantenimiento preventivo, porque esa es una máquina clave para un almacén. Algo pasó, ya. ¿Cuál es mi sistema de protección? De repente ya tengo establecido que en un caso de emergencia de ese tipo, o se va la luz completamente en la zona, cuánto tiempo me dura refrigerado el producto y me da tiempo para hacer un traslado, un almacén que ya lo tengo subcontratado, bajo qué condiciones. Es decir, debo tener mis mecanismos para situaciones de emergencia cuando tengo insumos o productos que son críticos, como productos que estén en cadena fría. Y de ahí voy bajando mi criticidad. Mi análisis de riesgo me va a decir, esto no es tan crítico, son cajas de cartón. O sea, yo no tengo que tener un sistema o un procedimiento que lo tenga que trasladar a otro almacén climatizado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Va a depender de la criticidad. Por eso es necesario conocer y supervisar. Las áreas para la producción donde los insumos y productos están expuestos al ambiente cuentan con acabados sanitarios, inyección y extracción de aire que permite un balanceo adecuado de presiones diferenciales que eviten la contaminación del producto. Ya, eso es crítico, por supuesto, porque ya el producto está expuesto, ya recibí los insumos, voy a hacer la fabricación y mi sala tiene que tener el aire limpio, tengo que estar segura que sigue teniendo el aire limpio. Una de las cosas que a mí me permite estar tranquila, además de las calificaciones y validaciones de proceso que se haya hecho, es revisar mi parámetro de presión de aire está bien, presión diferencial bien, de tanto el manómetro de la esclusa como de la sala, visualmente mi sala está limpia, hago la desinfección inicial, voy chequeando todo, voy registrando, todo está conforme a lo que yo necesito para empezar a trabajar. Es parte de la supervisión que hace tanto la persona que labora ahí, el personal operativo, como el supervisor del área. Y además las diferenciales de presión. Por eso cada zona, la esclusa 1 tiene su manómetro, la esclusa 2 tiene su manómetro, la esclusa 3 tiene su manómetro. Hay empresas que todos los manómetros están a la entrada. Entonces uno ve desde un inicio, ahí está bien la presión, está bien la presión, está bien la presión. Entonces uno puede supervisar así por el corredor
todas las condiciones. Hay empresas que lo tienen todo automatizado y tienen un centro de control, entonces todo está digitalizado, están viendo en pantallas la situación de la sala 1, 2, 3, todas las salas están ahí monitorizadas de todos sus parámetros, presión, humedad, temperatura, renovaciones de aire por hora, todo lo tienen automatizado. Por eso que depende de cada fabricante. Estas áreas son clasificadas como áreas limpias teniendo en cuenta la calidad de aire, excepto para los productos estériles que tienen su propio capítulo, el capítulo 29. Pero antes quería acabados sanitarios y ahora inyección y extracción de aire. Hay 3 temas que acá no se abren, ¿no? Pero es inyección, retorno y extracción. Cuando uno tiene una sala, uno va a ver antiguamente el sistema de inyección, uno notaba porque la rejilla era concéntrico, como cuadraditos, y ese era el de inyección. Y el retorno era barras paralelas. Entonces uno, ya la rejilla de inyección y allá estaba la rejilla de extracción. Esto con el tiempo, con los años cambió, porque ahí el aire ingresaba por el techo y salía por el techo. O sea, a lo mucho hacía una pancita, no hacía la limpieza de aire, porque un sistema de ventilación tiene que estar haciendo constantemente barrido. Es un aire turbulento, va a entrar, va a soplar y tiene que regresar. No es como un flujo laminar que siempre está soplándose hacia afuera y sale por debajo de las cortinas. Acá el aire es turbulento y hace una barrida y sale, ¿no? Porque estamos soplando aire por un sitio, tiene que salir, porque está la puerta cerrada, tiene que salir por el retorno. Eso es lo básico, ¿no? Luego cambió y todo lo que es inyección pasaba a la parte superior y todo lo que es retorno pasaba a la parte inferior, porque el retorno, justamente se le llamaba retorno porque retorna a la unidad manejadora para luego ser inyectado. El sistema de extracción es un sistema adicional a esto que va a succionar aire. ¿Por qué lo va a succionar? Porque se está generando de manera puntual mucho polvo. Por ejemplo, las tableteadoras, ya las modernas, tienen su propio punto de extracción y va a un colector, por llamarlo así, ahorita se me ha ido el nombre, que está o dentro de la sala o está afuera. Pero está la inyección, el retorno del aire, que es propio del sistema de ventilación, y además hay un equipo que está succionando cada vez que tabletea, hace polvo y el equipito está en constante extracción. Hay otros, como en la sala de dispensación, que también tienen su inyección, su retorno y una boca de pato que está alrededor de la balanza en la esquinita, y como se genera polvo, esto siempre está prendido. Pero esto no solamente está jalando las partículas, está jalando también volumen de aire. Entonces hay que balancear, porque está succionando más aire de cuando se hizo el balanceo inicial. Entonces yo, para manejar una diferencial de presión, que no es otra cosa que dentro de mi sala haya más presión de aire o menos presión de aire respecto a mi corredor. Si es un área donde genero polvo, entonces lo lógico es que mi esclusa, donde va a estar limpio algo, esté con mayor presión que la sala donde genero polvo, donde ensucio la sala con polvo químico. Entonces la presión es mayor presión de aire en la esclusa y menor presión de aire en mi sala. Pero está balanceado, de tal manera que no succione aire y que además le quite la presión acá y que llegue a romper tanto el balanceo, que jale aire del pasadizo, que no debe jalar. Y eso podría pasar si es que no tengo un buen balanceo, habiendo prendido el sistema de extracción, que va a jalar con más fuerza el aire y puede romper rápidamente esta gradiente de presiones que hemos logrado, que en la esclusa haya más presión, que acá en la sala generó por un poco menos, y esta va a lograr que jale todo este aire, que jale y prácticamente se nivelen y pueda ingresar contaminante ya de la zona que está después de la esclusa. Entonces ese es un balanceo de presiones que tiene que revisarse bien, o sea, cuando les hagan sus salas o los renueven o los remodelen y si van a usar extractor, que hagan el balanceo de presiones con el extractor prendido. Es más, hay salas en las cuales dicen, no, para este producto uso extracción, pero para este no. Tiene que balancearse con el extractor prendido. Salvo que tengan algún mecanismo especial que cada vez que uso extractor, tengo un sistema automatizado que balancea de inmediato. No lo he visto ahorita, pero puede pasar, puede haber. Entonces, fíjense bien lo que tienen, conozcan bien sus áreas. Conforme más conozcan sus áreas,
conozcan sus procesos, conozcan las condiciones en las que trabajan, más fácil va a ser que ustedes puedan hacer requerimientos de mejoras, de adecuaciones, de balanceo al área de mantenimiento. Y mejor van a pasar cualquier auditoría. Estos son puntos críticos, porque está asociado con contaminación química, contaminación cruzada, contaminación microbiológica o contaminación particulada. La clasificación de las áreas limpias toma en cuenta una serie de criterios como nivel de filtración de aire, cambios de aire por hora, presiones diferenciales, temperatura, humedad. Para esto hay guías. La OMS también establece, la ICH también, pero en lo general uno piensa, zona A, zona estéril, zona B, zona aledaña a la zona estéril, o también le dice la otra clasificación, la zona blanca, la zona gris y la zona negra. Zona negra, almacenes, oficinas; zona gris, una planta de producción que no hace estériles; y zona blanca, la zona de estériles, sea productos oftálmicos, sea productos parenterales, ¿no? Entonces, pero esas salas tienen su clasificación. Y si es zona gris, por ejemplo, ¿cuál va a ser la gradiente de presión? Es la diferencial de presión, que es lo recomendable. ¿Cuál es la humedad máxima? ¿Cuál es la temperatura máxima? ¿Cuál es el número de recambios por hora? Etcétera. Los requisitos son mayores conforme vamos a estériles, por supuesto. Y toda esa clasificación no es que la pensamos en el momento. Eso está desde el diseño de la planta. Si es una planta ya construida, se tiene que levantar la información, se tiene que plasmar en un documento donde esté la calificación de la planta. Y ahí se plasmará, inclusive en planos, cuál es la zona blanca, cuál es la zona gris, cuál es la zona negra, o como la quieran llamar. Pero cada zona tendrá establecidas ya sus especificaciones de calidad. Estos criterios incluyen el flujo de insumos, producto y personal, movimiento de equipos, procesos realizados y tipo de producto. Es que ya todo tiene que estar planificado en un área de manufactura. Si voy a sacar un equipo, ¿en qué momento? ¿Por dónde va a salir? Por ejemplo, si va a ser un mantenimiento o si va a ser retirado porque ya va a entrar en desuso. ¿Por dónde va a salir? No es al azar, todo tiene que estar planificado y tiene que haber un plano donde indique por dónde saldría cualquier equipo de la planta. Cuenta con un sistema de alarma para indicar cualquier falla en el sistema de aire. Ya les mencioné en el caso de una cámara fría, pero eso aplica, por ejemplo, para un área estéril, que el flujo laminar está prendido siempre. Entonces, si fallara algo, tiene que sonar una alarma y tiene que haber un procedimiento que diga qué hacer en ese caso. Los indicadores de presión diferencial son apropiados entre las áreas donde esta diferencial es importante. O sea, ¿qué hemos establecido como presión, diferencial de presión entre la esclusa A, la esclusa B, la sala de envasado, por ejemplo? Y es apropiado. Y a estas alturas, las zonas estériles o zonas blancas tienen ya las recomendaciones. Las zonas no estériles, 0,05 pulgadas de agua, hasta donde recuerdo, diferenciales de presión. Y eso puede modificarse, pero tiene que haber un sustento, una evidencia. Yo puedo decir, no, yo uso 0,02, que es lo mínimo, y voy bien, mis recuentos microbianos están bien, no he tenido problemas de contaminación química, etcétera, etcétera. Siempre van a hablar las evidencias. Se registra la diferencial de presión, eso tiene que registrarse en todo sitio donde haya un manómetro de presión diferencial. Ya les dije, al inicio de la jornada laboral ya termina, pero es mucho mejor si es por lo menos 3 mediciones, pero además, si es que salgo a almorzar y regreso, lo más recomendable es que se hagan mediciones también ahí. Los pasillos internos de las áreas de producción cuentan con sistema de aire filtrado. Los pasillos ya están dentro de la sala de producción y sí les piden que tenga un sistema de filtración de aire, porque está en contacto con las esclusas y después de las esclusas están las salas. Las instalaciones para el empaque de los productos farmacéuticos están diseñadas y ubicadas de tal forma que se eviten mezclas o contaminaciones cruzadas. Ya para las áreas donde se hacen procesos de empaque, el riesgo es la contaminación cruzada. Muchas empresas ya por temas de productividad manejan casi los mismos tamaños de estuche, las mismas presentaciones, y por diseño comercial casi tienen los mismos colores, etc. Entonces el riesgo de que un estuchito de esta línea pase acá es alto, y más si a veces las personas conversan, riesgo hay. Entonces lo mejor es dividir. Y usualmente las empresas establecen tabiques móviles, porque a veces pueden trabajar un solo producto, a veces 3, a veces pueden trabajar en 2 blisteras, un mismo producto, diferentes lotes,
Pero igual están los tabiques móviles que facilitan mucho la separación de esos espacios de trabajo y la rotulación también de lo que se está trabajando adentro, ¿no? Otra forma de evitar contaminaciones cruzadas o mezclas o entremezclas en empaque de productos es un buen despeje de línea. Toda la línea se revisa por arriba, por abajo, por los costados, sobre todo si hemos trabajado con etiquetas. Se encuentra. Las áreas de manufactura están bien iluminadas, especialmente donde se efectúan los controles visuales en línea. Si nosotros tenemos ya estandarizado a una cantidad de luxes, podemos, y tenemos una zona donde hay una persona que está revisando, no sé, que esté todo bien tapado, que esté los tuches bien cerrados, o que el código barras, el código visual sea el mismo para que no haya una entremezcla, o lo que estemos revisando, ese punto de repente requiere mayor visión. Eso dependerá de cada planta, porque de repente toda la luz es suficiente, o de repente la persona que está haciendo el trabajo tendría que responder si esa luz le es suficiente para ejecutar bien su trabajo. O sea, si queremos que una persona haga bien su trabajo, le tenemos que proveer las condiciones de trabajo óptimas para que eso se logre. El diseño y construcción de las lámparas de las áreas de producción evita la acumulación de polvo, permiten su limpieza y cuentan con cubierta protectora lisa. Ya a estas alturas creo que la mayoría de plantas tiene su luminaria o la lámpara y todo liso, ¿no? Una mica, algo que asegura que casi todo el piso es totalmente liso, ¿no? Están empotradas. Y en caso de los almacenes, si todavía mantienen los fluorescentes, creo que ya no, porque ahora tenemos los focos LED que son ahorradores, asegurarse pues de que estén bien fijos, que en un temblor o algo no se vaya a caer la luminaria sobre alguien, ¿no? Las instalaciones de ductos, los sistemas de aire, líneas de energía eléctrica y otros servicios inherentes a las áreas de producción y acondicionamiento se encuentran ocultas o fuera de esta. Ya varios años que se pide que estén empotrados, ¿no? Pero si hubiera una planta, están poniendo acá que se encuentren ocultas o fuera de ella. Que en unos casos que se hizo para ocultar es hacer una panza a la pared, ¿no? O sea, manteníamos lo liso, la curvatura y no había un ángulo recto, nada, ¿no? Para evitar picar algo. O sea, la solución puede ser distinta, pero el principio siempre es paredes lisas, ángulos sanitarios, todo curvo, nada de ángulos rectos. Su ubicación y diseño permite su limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Las áreas de producción donde se generan polvos cuentan con sistemas de recolección y procedimientos para la disposición final de los polvos colectados. Claro, si yo saco polvo químico de una sala de dispensación o de una sala donde genero polvos, hay un sistema de extracción, lo que les mencionaba, succiona. ¿A dónde va? Va a un colector de polvos. Es un sistema que está fuera de la planta, en el techo técnico o en el cuarto técnico, donde está llegando todos los polvos. Ahora, ese colector, que es como una gran centrífuga, acumula ahí los polvos de diferentes procesos y tiene que tener un procedimiento que establezca la frecuencia de retiro de esa bolsa, la forma cómo se va a eliminar. Hay muchos que de inmediato lo pasan a un sistema donde lo humedecen y luego proceden ya con los otros pasos para la eliminación. Y también tienen un proveedor que se encarga de colectar eso y llevarlo a un sitio donde lo pueda enterrar o lo pueda inactivar o se inactiva dentro de la planta, dependerá de cómo lo han definido. Pero hay que hacer ese proceso para no contaminar el medio ambiente y no contaminar las áreas aledañas, y menos si estamos trabajando con productos tipo hormonas, penicilínicos, cefalosporínicos, etc. Los sistemas de extracción evitan una potencial contaminación cruzada. Entonces, usualmente, yo les mencionaba la boca de pato en el sistema de dispensación, en el área de dispensación, pero esta boca de pato tiene que tener un mecanismo de limpieza, es decir, yo debo poder sacar la boca de pato y lavarla como mis otros utensilios y volver a colocarla, para que cuando no vaya a haber un reflujo e influjo y suelte alguna partícula del proceso anterior. Todo está basado en análisis de riesgos. ¿Tengo ese riesgo o ya mi sistema tiene una válvula que evita eso, que controla eso? Las áreas de producción, muestreo, pesadas, envasado primario y todas aquellas donde se encuentran expuestos los componentes y productos inherentes, antibióticos, betalactámicos, citotóxicos, inmunosupresores, hormonas de tipo sexual y los productos de origen biológico considerados en la sección 31
de este manual son completamente independientes y autocontenidas y cumplen con los requisitos establecidos en la sección 28 de productos segregados del manual de BPM. Entonces, todos estos productos que ya están acá listados requieren que se hagan en instalaciones distintas a donde se hacen productos comunes. En mi caso, yo he trabajado en plantas, ya puedo mencionar la Corporación Infarmasa. Yo he sido la directora técnica durante muchos años y la Corporación Infarmasa ya no existe como tal. Fue adquirida por una transnacional y teníamos la planta en Miraflores dedicada a penicilínicos, y en ATE, en Pueblo Libre, estaba una planta de desarrollo de insumos. Trabajaba un ruso. Creo que funcionó alguna vez ahí en una imprenta, me parece, pero después ya no. Después estuvo en Santa Anita o ATE. Y en ATE teníamos un edificio donde se hacía productos comunes, no estériles, sólidos, líquidos. Teníamos una planta de cefalosporínicos y una planta de estériles, todo separado. Estériles comunes, ¿no? Líquidos, estériles comunes. Sí, ahí solamente líquidos, polvo no teníamos. Entonces, todo estaba separado. Plantas de tratamiento de agua distintas, sistemas de ventilación distintos, personal distinto, uniformes manejados de manera independiente, diferente color, todo segregado. Cuando se realiza trabajo en campañas, en casos excepcionales, es decir, con intervalos de tiempo y una limpieza adecuada entre una y otra producción, se toman precauciones especiales y se realizan las variaciones necesarias, incluyendo la validación de limpieza. Esto es crítico. Trabajo en campaña, supongo que lo harán para determinados productos que no entran en la otra clasificación y que por diversas razones es preferible trabajar en campaña. Es decir, yo uso esta sala que es de tabletas, pero la voy a usar para tabletas, voy a poner fenazopirina, que es coloreado, y voy a hacer, mi producto dura 3 años y voy a hacer mi stock de medio año o de 1 año. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lotes seguidos en campaña. Arranco acá, termino y hago una limpieza de acuerdo al procedimiento que elimine cualquier traza de este principio activo. Mi procedimiento ya está validado previamente y resiste o es el adecuado para limpiar todo de esta manera y que quede muy bien, y hago detección de trazas antes que ingrese otro producto ahí. Se fabrican productos no farmacéuticos y sustancias venenosas como pesticidas, herbicidas en instalaciones empleadas para... Está prohibido realmente. Acá está como pregunta, pero eso no puede ponerse. O sea, no puede ingresarse herbicidas o pesticidas en una planta de producción de productos farmacéuticos. Las condiciones de trabajo, temperatura, vibraciones, humedad, ruido, polvo, perjudican al producto o al operador directa o indirectamente. Ya no estamos hablando solamente del producto, sino también del operador. Sí, temperatura, ya tenemos un máximo de grados para trabajar. Obviamente 25 grados para fabricación, envasado, cuidado con acondicionado. Así, no, pero acondicionado, igual el producto debe seguir protegido, 25 grados. Hay almacenes que está a 30 grados, pero cuidado porque ahí, si no están bien controlada la humedad, de repente se está subiendo, por ejemplo, ahora que estamos con temperaturas altas. Habría que revisar ahí porque eso afecta a los productos que están ahí y a los operadores. Ya supongo que tendrán sus mecanismos de inspección, tanto propios como de la autoridad, para que esto se minimice o se evite. Bien, entonces áreas de manufactura, hemos revisado ahí termino por hoy día. Cuando tengan la guía de inspección y quieran revisar un capítulo o quieran revisar todas, siempre antes de entrar al capítulo hagan el ejercicio que les hice al inicio. Cuando ustedes hacen el ejercicio al inicio, a ver qué está relacionado con este tema, como en producción, diseño, mis paredes, mi superficie, mis equipos, mis instrumentos, mi orden lógico, mis áreas limpias, mi clasificación de áreas, mis flujos, mi uniformado, mi capacitación al personal, veo todo el diseño, minimizo riesgos así. Y cuando he tenido un problema, he revisado si hubo un riesgo ahí que pude haberlo evitado. Y luego revisen la guía y se van a dar cuenta que es una ayuda a memoria. Es como tener un checklist. Ojo, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto, para evitar problemas. Que esté muy bien.